Marcos Álvarez, economista. Se define a sí mismo como tiendiólogo de profesión. Él es el autor del libro que tenemos aquí, Voy a venderlo todo. Muy buenas tardes, bienvenido, Marcos. Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a arrancar esta tertulia. Como veíamos, el escaparate es uno de los pilares fundamentales del pequeño comercio. ¿Refleja un poco ese modo de ser del propietario, de lo que vamos a encontrar dentro? En los últimos años, en los últimos 6-7 años, el comercio está perdiendo un 20-25% de afluencia a las tiendas, y una de las maneras de captar gente para dentro del negocio precisamente es a través del escaparate, llamando la atención al consumidor, ¿no? Pero ¿no hay diferencias entre ese escaparate digital que apuntábamos ahora y el físico, donde hay, digámoslo así, otras dimensiones? Mira, trabajando por ejemplo con ratios que medimos tanto en el comercio electrónico como con el comercio de calle, más o menos la gente que pasa por dentro, que abre una página web y acaba consumiendo es un 3%, es un buen ratio, ¿no? Y la gente que pasa por delante de un escaparate y acaba entrando dentro de la tienda también anda por el mismo 3%. Con lo cual, bueno, son dos tarjetas de presentación diferentes, y que yo creo que además el pequeño comerciante, tanto el pequeño como el gran comerciante, tiene que trabajar de manera paralela. Tenemos que trabajar con las dos plataformas. En tu libro, por ejemplo, Marcos, dices que vender es también crearle al posible cliente o al cliente potencial una serie de sensaciones, de experiencias. Efectivamente, tú fíjate que hay muchas empresas que, por ejemplo, en el sector bancario, que el 75% de sus clientes a lo largo del año no pasan nunca por la oficina. Entonces tenemos que ofrecerle algo al consumidor para que quiera venir a nuestra tienda. Yo mismamente, por ejemplo, en el libro he puesto dibujos, fotos, imágenes para que la gente se acerque y lo quiera comprar. Está totalmente ilustrado, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos que trabajar con experiencias, y una de las cosas que pongo, que el vendedor ha cambiado su forma de trabajar. Una de las experiencias que tiene que dar, sobre todo, es la actitud positiva, el saludo, lo que yo llamo en el libro el SOS, ¿no? El saludar, el mirar a los ojos y el sonreír, sobre todo al cliente, para que se sienta acogido y no bueno, como una víctima o como una pieza de caza que tenemos que conseguir, ¿no? Mucha empatía, llevarte muy bien con los clientes, pero saber poco del producto. Yo no sé si eso es contraproducente también. Bueno, pues, o sea, evidentemente que el conocimiento técnico, el conocimiento del producto es básico, ¿no? Pero yo vuelvo a lo que estaba comentando María, por ejemplo, el tema de la empatía, aprovechando que estoy en este medio, ¿no? que tiene tanta notoriedad, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, que en los comercios dejaran de preguntar la famosa pregunta esta de ¿en qué te puedo ayudar? O sea, ¿qué puedo ayudarles? Claro, uno cuando va, y además yo siempre lo comento con los vendedores, ¿no? Oye, entonces esta pregunta, de cada 100 que le haces esta pregunta, ¿en qué te puedo ayudar?, ¿cuántos te contestan que están mirando, no quieren nada? El 90%. Entonces, ¿para qué sigues haciendo esta misma pregunta, no? Entonces, yo creo que siempre pongo que vender al final es un poco como ligar. No hagamos siempre la misma pregunta, busquemos sobre todo hablar con el cliente, incluso generar un entorno. ¿Por qué tienes que preguntarle nada más que le ves, no? Generar un entorno y, no sé, dile que le queda muy bien la chaqueta que trae, como la que traes tú, por ejemplo. Genera un entorno con él y luego ya empieza a enseñarle y mostrarle producto y ser un personal shopper, ¿no? Que al final es lo que debes de ser, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un sector donde hay muchos contratos temporales, donde evidentemente aparecen personas que se dedican a otras cosas y de una manera temporal están por ahí atendiendo. Faltan vendedores profesionales. Sí, precisamente en este país yo creo que la profesión del vendedor todavía sigue siendo una profesión que no está valorada ni incluso por la propia persona que acaba siendo vendedor, ¿no? A mí me pasa con mucha gente con la que trabajo. Yo trabajo mucho todo el tema de coaching, emociones con los vendedores, y la primera emoción que detecto yo muchas veces en ellos es que ni siquiera saben nombrar la profesión que ellos tienen. Le preguntas, ¿tú qué haces? ¿Qué eres? Y no te dice soy un vendedor o soy comercial, sino que les cuesta incluso nombrar su propia profesión, ¿no? Y creo que hay mucho miedo, mucha vergüenza, mucha aversión al rechazo, a que te digan que no muchas veces a lo largo del día. Tú cuenta que en una tienda textil, de cada 100 clientes que entran, aproximadamente el 15% compra, el 85% no te compra. Entonces, irte para casa con 85 noes y 15 síes, al final al vendedor también le acaba frustrando, ¿no?
Venimos de una época de bonanza y de burbuja, tanto en otros sectores como también en que hacían falta vendedores para las tiendas, porque si no, no se podían abrir los centros comerciales y demás, y más o menos cualquiera podía acabar siendo vendedor. Y pensábamos que porque sabíamos doblar un jersey o porque éramos pues, más o menos físicamente atractivos, pues conseguíamos nuestro puesto de trabajo. Y ahora, cuando ha venido la época más difícil, lo que nos hemos dado cuenta es que el vendedor profesional no es tan numeroso como nosotros nos pensábamos y nos cuesta encontrar a las empresas buenos vendedores. Marcos, ¿crees que al pequeño dependiente le cuesta más trabajo buscar soluciones y lo que hace es parchear? Bueno, yo traía este juguete aquí de nuestra infancia, ¿no? Precisamente para contar un poco qué es lo que me estoy encontrando yo en estos últimos 7, 8 años, ¿no? Que la gente veo que le ha costado adaptarse. Yo siempre decía que cuando me habían regalado esto, ¿no? De pequeño, yo lo veía muy bonito, ¿no? Y decía, oye, qué bonito, que no me lo toque nadie porque si me lo toca alguien luego no voy a saber armarlo, ¿no? Entonces le dije a mi madre que me lo cuidara, un día llegué a casa y mi hermano pequeño me lo había desarmado. Entonces, visto así, claro, lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Cabrearme con mi madre primero por no cuidarlo, que sería el Estado a lo mejor. Cabrearme con mi hermano, que a lo mejor sería la competencia. Pero lo que no hice fue ponerme a buscar la solución para esto. Empecé a buscar romperlo, quitar las pegatinas y demás. ¿Cuándo he aprendido a hacer esto? Con 40 años para enseñárselo a hacer a mi hijo, ¿no? A mi hijo mayor. Y lo que me doy cuenta es que esto es lo que le está pasando un poco al comerciante y sobre todo más al pequeño comerciante que al gran comercio, ¿no? Que es, oye, el entorno ha cambiado, me han movido los cubiletes de cómo yo lo tenía y ahora tengo que adaptarme a un nuevo entorno. Cuanto primero me ponga a buscar la solución para volver a montar el cubilete, mejor. Y dejémonos de protestar de si la crisis, de si el tiempo, de si juega el Barça o el Madrid porque no me entra gente en las tiendas, ¿no? Bueno, a ver, ahora es 24/7, o sea, al final son 24 horas, 7 días a la semana durante todos los días del año, ¿no? Yo creo que todas las cosas que nos ha propuesto María son súper interesantes sobre el apoyo, el acompañamiento también de las administraciones, pues siempre puede ser muy útil, pero lo que creo que lo peor que nos ha traído la crisis a este país, yo creo que ha sido el haber perdido, como yo digo, la responsabilidad, ¿no? Que como diría el profesor Gargallo mejor, ¿no? Lo explicaría, es la habilidad para responder a lo que te está pasando. Entonces, yo lo que me encuentro mucho haciendo procesos de coaching en empresas de retail es que la gente ha perdido esta capacidad de responder a lo que pasa, me explica todo lo que le está pasando a su alrededor, pero no da soluciones, ¿vale? Y cuando en alguna ocasión gente como Cámara de Comercio de Madrid o como nos explicaba María, aporta soluciones, falta una cosa, que es pasar a la acción. Yo siempre digo que está muy bien que hagas un plan de acción, pero definitivamente dale acción al plan, ¿no? Y lo que me encuentro mucho con el comerciante, esta frase la comento mucho en mis formaciones también, es, bueno, que lo que tú no puedes hacer es pensar que todo el mundo te va a solucionar las cosas y sobre todo decir que lo vas a intentar, ¿no? Porque yo siempre digo, intentar es el primer paso de nacer. Cuando un comerciante o cuando un vendedor dice que va a intentar vender, yo siempre digo, el 50% está mintiendo y el otro 50% no va a hacer nada. Entonces, pasemos a hacer. ¿Comprar al pequeño comerciante resulta más caro para el consumidor? No, yo precisamente este es uno de los puntos donde creo que el pequeño comerciante, porque además no me gusta, yo creo que no hay ni pequeño comerciante ni gran comercio, hay grandes comerciantes o pequeños comerciantes, ¿no? Entonces yo creo que el pequeño comerciante donde tiene que trabajar sobre todo es en la especialización. Hay muchísimas cosas de guerra de guerrillas que el pequeño comerciante puede utilizar y ser muchísimo más flexible o muchísimo más, llegar a mucho más lejos de donde llegan las grandes multinacionales. La flexibilidad y sobre todo el dar ese más a más, ese valor añadido al cliente creo que es lo fundamental y lo que le hará sobrevivir al pequeño comercio.